Seguimos pensándonos a nosotros mismos. Tenemos a un economista y la verdad, ¿viste cómo somos acá en Comarca así? Gente que despiadada en eso, ¿eh? La verdad es que me da muchísima gustos hablar con vos sobre un tema tan delicado, porque en definitiva somos todos víctimas de este tipo de avivadas, que son los paraísos fiscales y la fuga de capitales. En lo que refiere a nosotros, a los argentinos, que vos sos un estudioso de todas estas cosas, ¿en qué estamos nosotros en este momento? ¿Cuál es el estado que tenemos los argentinos con respecto a la fuga de capitales y a estos paraísos que ya para nosotros son las Islas Caimán? ¿Siguen siendo las Islas Caimán? No, son muchos y diversos. Es una metáfora entonces. Sí, no, se usa Uruguay como el punto más próximo por su banco offshore. Sí, es un cuasi paraíso fiscal. Pero para ciertos sectores minoristas, capitales pequeños, gente muy timorata que incluso no se atreve a hacer una transferencia a veces y que viaja con la valija en el vapor. ¿De cuándo hablamos? ¿De 40 lucas? ¿De cuándo hablamos? Sí, cifras variables. Bajas. Sí, bajas. 10.000, 40, 50.000, 100.000 dólares. Bueno. Y Uruguay usualmente es una escala para dinero que termina yéndose más lejos. Y para el que se queda en Uruguay, bueno, tiene esa limitación de que corresponde a inversores pequeños en general, ¿no? Los países dominantes son, como dije, los que están bajo control de las grandes economías del norte, ¿no? Y todos están de acuerdo. Delaware, la City del Hombre, Caimán, sí, todos saben, y todo se ofrece por internet. Y es más, para sectores del capital. ¿Cómo se ofrece por internet? Sí, hay estudios de abogados o de inversión que en internet explican y ofrecen las alternativas que hay y qué ventajas existen. ¿Pero qué te dice? ¿Usted tiene 500.000 dólares? Sí. Entonces usted puede minimizar el pago de impuestos, enviarlo a tal lugar donde la condición es tal, usted no paga el impuesto a las ganancias, usted no paga tal otro, y la información está protegida, eso es lo más importante. Nadie informará nunca a nadie respecto de que ese dinero es suyo, está a nombre de una sociedad fantasma, y si la cosa se pusiera complicada, eso a veces no lo dicen en el texto, pero se lo dicen oralmente, a veces también está en el texto. Si la cosa se pone complicada, ¿usted está seguro de que va a tener el tiempo suficiente de mudarlo desde nuestro paraíso a una tercera destino donde desaparecerá todo rastro? Así de claro. Tan bien armado. El dinero no queda en los paraísos, el dinero se registra allí. En los paraísos no hay grandes edificios de grandes bancos. Nominalmente se radican bancos, subsidiarias de bancos y compañías en cantidades asombrosas respecto de las pequeñas poblaciones que suelen tener. Por ejemplo, hay paraísos que tienen 30.000 habitantes y tienen radicadas 40.000 empresas. ¿Y los argentinos qué hacemos para que esa fuga de capitales, por lo menos... Primero veamos qué dimensión tiene. Ajá. Y aclaremos una cosa, hay una parte de la fuga que es lícita, digamos. Que a mí me dejan que yo me la lleve. Claro, que afecta a dinero que está declarado, que supuestamente pagó sus impuestos, y que dentro de las limitaciones existentes y con las restricciones existentes, que son prácticamente pocas, se va afuera para cuestiones varias. Sí. O la trajo flujo, para hacer cosas. O se la trajo, o parte de lo que se fue hace 4 años viene porque se restableció la confianza, entonces necesito invertir y vuelvo. Por ejemplo, en la crisis del 2001-2002, cuando puntualmente hubo una fuga fenomenal que se acumuló a lo que había sido fugado desde muchos años antes. De ¿Sabes cuándo también? Sí. El Viernes Negro de febrero del 89. Sí. ¿Vos te acordás, Jorge, que 2 meses antes, acá mucha gente economista como vos, sabían perfectamente que iba a pasar eso y todo lo demás, giles, no sabíamos nada? La gente bien informada siempre, normalmente puede actuar a tiempo. Al 89, a la caída de la convertibilidad, incluso al momento de la inesperada, entre comillas, última crisis global, ¿no? Que también detonó una fuga desde todo el sur y desde Argentina también. Ahora, entonces decíamos que hay una parte que es lícita,
Sí. Y hay una parte que es ilícita. ¿Por qué ilícita? Porque supone la transferencia de capitales que surgen de la economía negra, ya sea de la evasión fiscal, de la ilusión de normativas regulatorias públicas, del crimen organizado, de la corrupción política, que como en el origen son negros, estos dineros tienen que salir de modo no legal y tienen que ubicarse en lugares donde no pueda ser informado el Estado Nacional, si obtiene alguna pista en algún momento futuro, y este es el rol que cumplen los paraísos, como lugar de paso desde el cual se recirculan. Y considerando todo el sur, Argentina también, la recirculación dominante en esta etapa de la economía global es hacia el norte, o sea, hacia actividades productivas en el norte. Que a pesar de ofrecer tasas de ganancia menores o tasas de interés menores en comparación, ofrecen desde la visión de los operadores de la fuga refugios más seguros, o sea, más estabilidad, menos riesgo político. Claramente la paradoja de la reciente crisis mundial, bueno, todavía no salimos de ella, fue notable. O sea, estructuralmente el dólar fue y es la moneda más afectada por la crisis. La decadencia americana y todo lo que está alrededor de eso, la creciente desconfianza respecto al dólar. Y sin embargo, puntualmente, el dólar fue el refugio de calidad, el refugio seguro que buscaron los capitales en todo el globo. Pero eso porque y eso se llamó fuga a la calidad. No, porque el análisis es racional. El dólar estructuralmente está afectado y hay un proceso que uno no sabe cuánto va a demorar por el cual va a perder la categoría de moneda hegemónica. Pero el euro también. Y el euro también. Entonces, pero puntualmente hoy, en el medio de la crisis, ayer, cuando era cierto que el dólar ofrecía en términos relativos las máximas seguridades, sobre todo si uno invertía en los títulos del Tesoro americano, que tendían a dar cero interés, pero máximo seguridad desde la visión del inversor. ¿Me explico? Contra rendimientos muy altos en el sur del mundo, pero altísima inseguridad o altísima percepción de riesgo. Cuando pasa el pico de la crisis, cambian las cosas. Entonces, esos capitales, los que fugaron de acá y los propios capitales del norte, empiezan a ver que vale la pena, que no es tan riesgoso volver al sur para ganar más. Y entonces se invierten los flujos. Vamos a estar condenados a este tema de las estructuras. Inestabilidad. Pero, digamos, es inestable, pero es permanente. Genera una gran inestabilidad y evidentemente hay un problema estructural global que el G20 quiere atacar, pero que es muy difícil de atacar porque hay intereses encontrados entre Estados Unidos y China, entre el sur y el norte, dentro de la propia Europa, entre Inglaterra y Alemania y Francia, porque Inglaterra quiere conservar el paraíso fiscal de la City de Londres a costa de Alemania y Francia, que son los que pagan la cuenta, y sufren la fuga de capitales. Qué raro Inglaterra, ¿no? Y sufren la fuga de capitales. Es raro Inglaterra. En Argentina la porción ilícita, medida como promedio anual del 2000 al 2008, acaba de salir un estudio muy reciente de Global Finance Integrity, o sea, Integridad Financiera Global, una ONG que se ha dedicado hace poquitos años a estudiar esto, que se es un tema a mirar esto. ignorado sustancialmente por el fondo, el banco, y el G20 todavía, en términos de ponerlo sobre la agenda de trabajo, ha prometido al momento de la crisis que se iban a estudiar esta cuestión de los paraísos y la fuga, pero todavía no está en la agenda concreta. Vamos a ver en la reunión de Francia, que es la que viene, porque Francia está interesado en ese tema, porque lo sufre en Europa. La presidenta argentina y el primer ministro chino, en la reunión que tuvieron en noviembre en Pekín, públicamente dijeron que van a llevar a la agenda del G20 este tema de la fuga y los paraísos. No es casual que China esté interesada en este tema, porque China en la estadística aparece como el principal país que sufre fuga. Pero empecemos por Argentina y después vamos a China. Argentina, como promedio anual 2000-2008, sufrió una fuga ilícita, o sea, solo la porción que supone ilícitos, en el origen, en la transferencia y en lo que sigue, sufrió una fuga del orden de los 10.000 millones de dólares año. O sea, en 9 años fueron 90.000 millones de dólares la porción ilícita de la fuga. 90.000 millones de dólares.
no es poca plata, es el doble de las divisas acumuladas en nuestros últimos años de exitosa gestión económica. El doble de las divisas totales acumuladas en el Banco Central. Es un tema serio y nosotros en Latinoamérica estamos terceros. Primero está México con el orden de 45.000 millones de dólares año. México es impresionante. México, hay una doble explicación principal de por qué están México al lado de está, los norteamericanos. Claro, por el Son tema vecinos. del NAFTA y esa tan estrecha relación económica supone esta pérdida y porque es un país petrolero. Porque el segundo de la región es Venezuela, que es un país petrolero. Y si uno ve la lista de los top 10, los 10 primeros de la fuga mundial, son dominantes los países petroleros. La excepción es China, que está primero. China ha sufrido una fuga en estos 9 años de 2,2 billones de dólares. Es como si me hablaras de un mundo paralelo. Millones de millones. Para darte una idea comparativa, el superávit comercial chino, que es la potencia comercial del mundo de hoy, ¿no?, está en el orden de los 200, tuvo un pico de 250.000 millones de dólares año, que acumulan como excedente, ¿no? Y suma las reservas, hacen inversiones en el extranjero. Pongámosle en promedio 200.000 millones de dólares años, en 9 años son 2 billones. La fuga china supera a la acumulación de reservas, de excedentes comerciales que China ha tenido en el mismo periodo. Quiere decir que habría un planeta que nosotros no podemos ni imaginar si este tipo de procedimiento que viene desde el origen de la construcción de las sociedades... Hay un planeta inmenso que existe y que nos quieren ocultar. Que no quieren ocultar. Los medios de comunicación masivos no hablan de estas cosas. Por supuesto que hablan, sí, por boca de Transparencia Internacional, de lo tan corruptos que son los dirigentes políticos del sur del mundo. Yo te quiero agradecer porque sé que no tengo el lenguaje ni la cintura en términos de la economía como para aprovechar todo lo que vos traés y todo lo que tenés vos para darnos. Son cosas sencillas. Son sí, sé que son cosas sencillas, pero de verdad te agradezco enormemente. Gracias a ustedes. Y ojalá que tengas la disposición de corazón de volver a encontrarte conmigo. Cuando así quieran. Profundizamos y les contamos a nuestra audiencia cómo se empieza a desarmar la madeja de esta cuestión tan delicada que son los paraísos fiscales y la fuga de capitales. El inicio del desarme es la comunicación, la información. Es que todos sepan. Bueno, nosotros aquí en Comarca sí empezamos con el tema. Espero verlos la semana que viene. Hasta pronto.